Bueno, un poco contarles que efectivamente, y como bien lo señalaban, el tema de la discapacidad y el tema de las personas con discapacidad ha evolucionado desde las políticas públicas y ya no se trata desde una lógica asistencialista o una lógica donde se evita la discriminación a un tema que tiene que ver con la garantía de derechos y la inclusión social, en donde también en el marco de la igualdad estamos hablando que todas las personas tenemos el derecho a ejercer nuestros derechos y que como se ha identificado que las personas con discapacidad son población vulnerable, y van a ver más adelante cuando Zoraida nos presente el tema del Pacto por la Igualdad, hay estudios que demuestran que las personas con discapacidad son las más vulnerables de las vulnerables, en todo sentido. Así las cosas, es importante, y la ley ha evolucionado a invitarnos a pensar cómo vamos a mitigar y a eliminar esas vulneraciones, y es por eso que hay que hacer acciones positivas o acciones específicas, más que positivas lo marco en acciones específicas con la población para, insisto, mitigar o eliminar esa vulnerabilidad y exclusión. Entonces, esto nos muestra que sobre todo la Política Nacional de Discapacidad, que es la que ustedes mencionan, que es fresquita, salió en el 2013, hubo unos cambios en esta, nos invita a que todos los actores a nivel nacional, desde el Ministerio de Protección Social hasta nivel departamental y municipal, debemos empezar a hacer un trabajo transversal del tema de la trabajo con la población con discapacidad, y esa transversalidad se tiene que ver en las políticas públicas y en las acciones que se hagan. Suele pasar muy a menudo que cuando se indaga frente a los resultados de las políticas con relación, que se enmarcan como en teoría políticas sociales, por ejemplo en este caso la política de discapacidad, se cree que quien ejecuta la política de discapacidad es una dependencia, por ejemplo. Entonces se cree que si en una dependencia de la administración, como es el caso de la dependencia en la que estoy a cargo, que es Bienestar Social, tiene un programa específico para la población con discapacidad, entonces se cree que es Bienestar Social quien ejecuta la política. No, la política nos obliga a todos y a todas las dependencias. Es así porque estamos hablando de una situación integral. Entonces, como es una situación integral, se está hablando de saldar la vulnerabilidad y saldar la exclusión que existe de la población frente al acceso a cultura, a salud, a deportes, a infraestructura, a acciones sociales, a cuando son víctimas, etcétera. Entonces la política pública ahora nos exige esa transversalidad, y no solo la transversalidad en el marco de la política, sino en el hacer. Y en el hacer no solo pensándonos perdón, esto se está pasando solo, no solo pensándonos en respecto a hay que hacer programas específicos para la población, sino que todos los programas deberían permitir la participación amplia de todas las poblaciones. Y quiero leer esto: la política pública de discapacidad e inclusión tiene en cuenta que el concepto de discapacidad ha trascendido a considerar no solo una condición de salud individual, sino también las consecuencias de esta en todos los aspectos de la vida de la persona, lo que incluye la relación con su familia y el contexto político, cultural, social y económico. ¿Qué significa esto? Estamos, como bien lo decimos, somos personas. Algunas tenemos discapacidad, otras no. Pero primero, eso no nos hace incapaces para poder participar de todos los ámbitos del ejercicio que tiene cualquier ciudadano y ciudadana, pero adicionalmente sí lo que nos está poniendo sobre relevancia es que sí hay una afectación específica. Tampoco se trata de decir que la discapacidad no genera situaciones específicas de afectación a nivel físico, a nivel psicosocial, tanto para las personas que tienen la discapacidad como las familias y cuidadores y cuidadoras. Por lo tanto, en las acciones que se trabajen con relación a esta población se debe hacer un especial énfasis no solo a las personas con discapacidad, sino a todo su entorno. En Cali, obviamente, y por diferentes razones,
la cantidad de población con discapacidad va en aumento. Entre las razones que hay que expresar y hay que dejar de manera más significativa como una afectación directa de ese aumento, tiene que ver varias cosas. Uno es el tema de que Cali es una ciudad receptora de población desplazada y de población víctima de la violencia, y es impresionante la cantidad de personas con discapacidad cuya relación es directa al hecho de la violencia y el desplazamiento. Esa situación es una situación que hace que la ciudad deba prepararse para que efectivamente genere acciones concretas para atender a una población en crecimiento. Y adicionalmente, un poco lo que ya les decía, las demandas son diversas, no son solo demandas de tipo social, social entendidas como acompañamiento social o proyectos sociales, sino social en una mirada amplia que implica que a todas las acciones de una administración también puestas al servicio de la población con discapacidad. Entonces, en este momento y en el marco como del foro les voy a hablar de dos acciones, de una en particular porque viene la siguiente. Les voy a contar que actualmente estamos trabajando en la actualización del proyecto de acuerdo para la conformación del Comité Municipal de Discapacidad. Este comité ya existía en Cali, de hecho se había creado a nivel de un acuerdo, pero dado los cambios que tuvo la política nacional, se hizo una adecuación y se hizo una propuesta que en este momento se encuentra en el Consejo y ya pasó primer debate, a fin de que este comité implementara unos cambios y mejorara su ejercicio, digámoslo así. Y en ese proceso, igual les invito, no solo a ese, sino a muchos. Realmente pienso que uno de los desafíos que tenemos como ciudad es realmente la participación en los espacios públicos y en las esferas de lo público para generar otros tipos y otras calidades de intervención y de participación política y ciudadana. Así que les estaré haciendo llegar, cuando el Consejo nos informe de el segundo debate ya para aprobación, para que qué rico que nos acompañen y asistan en ese proceso, en donde, insisto, existe una comunidad organizada y dispuesta a incidir, con liderazgos claros, dispuestos a participar en todos los lugares, es la población con discapacidad. Entonces, en este proyecto de acuerdo, para su construcción, se tomó en cuenta, primero, una caracterización. Existe un sistema, una base de datos creada a nivel nacional, que es la que establece y construye la línea de base de la población con discapacidad. Ya también les contaré sus defectos, digamos. También les compartiré un poco lo que el plan de desarrollo de esta administración contempló frente a metas y acciones para la población, y les terminaré la exposición contándoles qué es lo que plantea la Política Nacional de Discapacidad y cómo se ha construido el Sistema Nacional de Discapacidad, pues con un fin también, y es que estamos en proceso de presentar, esperamos que el segundo semestre de este año estemos presentando al Consejo la propuesta de política pública para la población con discapacidad, que esperamos que sea aprobada y que se vuelva un instrumento de incidencia ya más contundente para la población de cara a las acciones que la administración debe cumplir y en el marco de una política pública. Actualmente, les contaba, a nivel nacional existe por el Ministerio de Protección un sistema de información que es el que desde el cual se establece y caracteriza cuál es la población con discapacidad en Colombia. Ese sistema se llama CISPRO. En Cali es operado directamente desde la alcaldía, desde la Secretaría de Bienestar Social, pero también desde la Secretaría de Salud. Y de alguna manera lo que se espera es que toda la población con discapacidad se inscriba en el mismo para poder asimismo, la expectativa del Ministerio de Protección Social, que me parece interesante desde ese ejercicio, es poder crear políticas públicas y acciones específicas de cara a la realidad de la población con discapacidad. Pero, por ejemplo, ¿qué nos sucede en Cali?
seguimos trabajando, y es una problemática de nación, seguimos trabajando con un censo del 2005 que nos sigue hablando de población proyectada. Ya estamos en 2014, así que estas proyecciones, por más estadísticos excelentes que sean los de Planeación Nacional, los del DANE, son insuficientes. Y lastimosamente cualquier acción que se haga desde el nivel municipal, con carácter de censo, primero, pues si fuese un censo se debe hacer con planeación nacional, con el DANE específicamente. Es una acción que requiere bastantes recursos, pero adicionalmente estamos, desde hace 2 años, estamos a la espera de un censo que ya casi viene y que parece ser que es 2015. Todo esto para decirles que, de acuerdo al censo proyectado, supuestamente en Cali hay 150.000 personas con discapacidad. Y el sistema CISPRO hasta ahora hemos podido caracterizar solo 49.000, es decir, la tercera parte aproximadamente de la población proyectada. Eso nos pone a nosotros como administración en el desafío de ver cómo esta herramienta de verdad puede llegar, puede llegar a toda la población, y uno de los temas que se está tratando es ver cómo las EPS también lo involucran, que son otras de las instancias donde por atención directa en salud pueden llegar a atender y a conocer, a caracterizar más a la población. Así las cosas, con base en las 49.000 personas inscritas, tenemos estos datos. ¿Cuáles son las alteraciones permanentes de las personas con discapacidad en la ciudad de Cali? Resalto los 3 más grandes: es el movimiento del cuerpo, manos y brazos y piernas, en un 19.48%, los ojos en un 20.6% y el sistema nervioso en un 17.72%. Pero también van a ver que hay otras alteraciones, para que entendamos que la discapacidad compromete muchas cosas, y son más cosas de las que usualmente tenemos en la cabeza. Y es se habla de discapacidad a partir del sistema genital y reproductivo, la digestión, metabolismo, hormonas, sistema cardiorrespiratorio y las defensas, la voz y el habla, los demás órganos de los sentidos, olfato, tacto y gusto, oídos, la piel, por ejemplo, hacen parte de las alteraciones que pueden generar una discapacidad. ¿Sí? Por edad, y un poco lo que les contaba, es que el mayor porcentaje de personas con discapacidad está en la población adulta mayor, y entre mayor es la edad, mayor es la posibilidad de que esté asociada a un nivel de discapacidad. Así las cosas, encontramos que las personas de 80 años o más tienen una discapacidad, tenemos registrados del 17.23%, entre 70 y 79 años están en el 16.35%, entre 60 y 69 años están en el 15.41%, entre 50 y 59 en el 15.63%, entre 40 y 49 del 11%, de 30 y 39 el 10.6%, entre 20 y 29 el 8.64%, de 10 a 19 el 4.41% y del 0 a 9 el 0.47%. Causa de la discapacidad. Vamos a ver, por ejemplo, que existe un alto porcentaje de personas, sobre todo van a ver que más adelante, que son personas que han sido registradas desde la administración, más que todos pertenecen al estrato 1. Muchas no cuentan con cobertura de salud y muchas desconocen el por qué, no logran dar una razón efectiva de la fuente de su discapacidad o por qué se originó. Tenemos una tasa demasiado alta, que es del 25% de las 49.000 personas no saben o no definen la causa de su discapacidad. El 32% es una enfermedad en general, que es un poco lo que les decía. Digamos, no es un tema de terrorismo, pero sí es cierto que todos de alguna manera tenemos potencialmente la posibilidad de poder llegar a tener una discapacidad. Y fuertemente son las enfermedades comunes y
el manejo que se da a esas enfermedades generales, lo que posteriormente puede generarnos una discapacidad. Está en siguiente lugar alteración genética o hereditaria en un 10,15%, los accidentes que son bastante altos como fuente, que es el 10,84%, víctimas de la violencia el 2,48%, y lesiones autoinfligidas, que es menos del 1%, enfermedades profesionales, que es del 1,61%, dificultades en la prestación del servicio de salud, que les ha asociado a una discapacidad, y conflicto armado, consumo de psicoactivos. Hay varias causas. Entre la etnia, fuertemente se identifican más como mestizos o diferentes, el 14,86 son afrodescendientes, el 2,72 son indígenas, pero también tenemos quienes se han identificado como gitanos, como palenqueros, raizales del archipiélago de San Andrés y Providencia, pero no alcanzan a ser ni el 1%. ¿Cuáles son las actividades diarias que expresan que son más afectadas en razón de su discapacidad? Principalmente caminar, correr y saltar, desplazarse en trechos cortos, percibir la luz, pensar y memorizar, y seguidos de hablar y comunicarse, oír, aún con aparatos especiales, cambiar y mantener posiciones del cuerpo, alimentarse, asearse y vestirse, relacionarse con los demás, entre otras. Dentro de las personas que establecen que su causa de discapacidad es la violencia, expresan que esa violencia fue en especial delincuencia común en un 69%, al interior del hogar en un 14% y social en un 12%. Cuando es causada por accidentes, que recuerdan que tienen el 10% de casos son causados por accidentes, el 23% son por accidentes de tránsito, 40% son accidentes en el hogar, 23% son accidentes de trabajo y 11% son otros tipos de accidentes. También está, por ejemplo, causas deportivas en un 2% y en el centro educativo en un 1%. En el conflicto armado se estableció que por minas antipersonales el 8% de las personas, por bombas el 14% y el 78% por armas de fuego. Cuando la discapacidad es causada por la prestación de los servicios de salud, el 24% es por atención médica inoportuna, el 14% son por equivocaciones en el diagnóstico, el 18% por formulación o aplicación equivocada de medicamentos y el 34% por deficiencias en la calidad de la atención. Los tipos de discapacidad que reseñan: mental cognitiva, el 7% de la población, mental psicosocial, el 4%, movilidad, el 34%, múltiple, el 8%, no la sabe nombrar, el 2%, piel, uñas y cabello, el 0%, no debería estar, ¿no? Sensorial auditiva, el 10%, sensorial visual, el 18%, y sistémica, es decir, asociada a algún sistema funcional, sistema nervioso, sistema digestivo, etcétera, el 13%. Los tipos de rehabilitación usualmente ordenados, ¿cuáles son? Medicamentos permanentes en un casi 30%, fisioterapia en un 12%, psiquiatría en un 5,36%, medicina física y de rehabilitación el 7,47%, psicológica el 6,36% y trabajo social el 3,83%, entre otros. ¿Cuáles son las causas? Porque usualmente desde la administración y sobre todo las acciones son más orientadas a estratos 1 y 2 y en intentar brindar acciones que permitan tener ayudas técnicas o transporte, entre otras acciones, proyectos ya de tipo psicosocial o de formativos y capacitación. Entonces, la buena parte del apoyo también se da en temas de transporte para que puedan ir a sus rehabilitaciones. Y básicamente una de las razones es, y lo muestra aquí,
muchas de las personas con discapacidad en estratos 1 y 2 no pueden hacer sus tratamientos por falta de dinero de ellos y sus familias para poder asistir, seguidos por ya las terminó en algún caso y algunos no les gusta, algunos no saben o no tienen quien los lleve. ¿Cuáles son las actitudes negativas que expresan las personas con discapacidad que se han registrado, que lesionan su autonomía y que perciben? Primero, sienten que hay actitudes negativas por parte de sus familiares. Los mismos familiares no les permiten construir esa autonomía y esa libertad. Otros la perciben por parte de amigos y compañeros, otros por parte de sus vecinos, funcionarios y empleados, y por otras personas, pero particularmente el gran porcentaje está justo de las personas que están a su alrededor, familiares, amigos y vecinos. Nivel de alfabetización más, esto tiene que ver si tienen algún nivel de escolaridad o no lo tienen, y ampliamente no lo tienen. El 76% no cuenta con un nivel de escolaridad y un 24% sí lo tiene. Entre los últimos grados alcanzados, dentro de los que sí lo tienen, están, solo el 0,22% tiene posgrados, solo el 1,42% tienen nivel de universitario, el 1,7% tecnológico o técnico, el 23% tiene la básica secundaria, el 46,39% solo la primaria y el 2,82% solo preescolar. ¿Cuáles son las razones por las que no estudia? Fuertemente, porque ya terminó o considera no estar en edad escolar. Otros plantean directamente el 24,51% que es en razón de su discapacidad que no lo hacen. Y la tercera y más fuerte es costos educativos elevados o falta de dinero. Como les contaba previamente, los estratos. Principalmente dentro de esta base, los estratos son, el 45% son estrato 1, el 33% son estrato 2, el 17% estrato 3, estrato 4 el 2%, 5 el 1% y estrato 6 el 2%. Cuando se les indaga frente a la ocupación en los últimos 6 meses, solo el 15% está con algún tipo de trabajo, el 18% está realizando oficios en el hogar, el 27% tiene una incapacidad permanente y no para trabajar y además no cuenta con ningún tipo de pensión, y el 8% se encuentra buscando trabajo. Asimismo, hay otras actividades en el 12%, solo el 4,41% tiene una incapacidad permanente y cuenta con pensión, y solo el 2,3% son pensionados jubilados. Los trabajos frente a la gente, las personas que expresan que están trabajando trabajan por cuenta propia, el 43,72%. Esto nos da una orientación del tipo de acciones que tenemos como Estado y a nivel público que establecer. Algunos son trabajadores familiares sin remuneración. 2,15% son solo patrones o empleadores, el 26,77% son obreros o empleados particulares, el 4,35% son obreros empleados del gobierno, el 3,76% son jornaleros o peones y el 10,37% son empleados domésticos. La tenencia de vivienda, solo el 10% tiene una vivienda propia que la esté pagando. El 31% vive de arriendo o subarriendo, el 15% tiene vivienda de un familiar sin pagar arriendo, vive con un familiar y no paga, y el 35% cuenta con vivienda propia totalmente pagada. A partir de esa caracterización que ya les he contado, un poco también en el marco de la incidencia que hicieron las poblaciones en el marco de la construcción del proyecto de desarrollo, el plan de desarrollo de la alcaldía, un poco les quiero traer las metas que están directamente asociadas al trabajo con la población con discapacidad. En la línea estratégica Calidad, Equidad para Todos, línea número 2, componente de intervención social, el programa de competencias laborales, hay 2 metas.
Personas en situación de discapacidad que perciben o reciben ayudas técnicas. Se espera el 2015 haber dado 1000 ayudas técnicas y la responsabilidad en específico es desde la secretaría en la que yo me encuentro. De hecho, solo les traigo las metas de la secretaría en la que estoy. Hay otras metas asociadas a otras dependencias. Otra de las metas que tenemos desde la dependencia es implementar un programa de capacitación en emprendimiento para la población con discapacidad y carretilleros. Esa ha sido una discusión interesante porque no sabemos cómo en el marco de la incidencia y en el marco de la construcción se volvió una simbiosis discapacidad y carretilleros. Quedaron las dos poblaciones juntas y la expectativa es que al 2015 se han implementado 2 programas, ya estamos empezando con el primero y estamos en ese proceso del primero identificando tanto la oferta público-privada, tanto de empleabilidad como de formación, como de oye, perdónenme, que es que esto está vivo, no sé qué le estoy haciendo, como también de programas que existen para formación técnica, universidad y becas, para acercar esa oferta público-privada a la población y establecer acciones específicas de cara a esas ofertas. También tenemos en el marco de la línea estratégica Calidad, Bienestar para Todos, en el componente Cali, un territorio que avance hacia el desarrollo social, en el programa Equiparación de Oportunidades para la Población con Discapacidad, tenemos también personas en situación de discapacidad que reciben ayudas técnicas. Y esto es solo las curiosidades de los planes de desarrollo. La meta anterior, que es igual, resulta que esa es una meta que se hizo específicamente para las poblaciones que ocupan 12 de las comunas más marginadas o que tienen mayor exclusión social en Cali y que hacen parte de un programa y una apuesta que se llama Territorios de Inclusión y Oportunidad TIOS. Esta meta es para las 10 comunas restantes que no están dentro del programa TIOS, con el fin de que todas las comunas tengan se entreguen las ayudas técnicas. Igual, independientemente de la meta, le entregamos ayudas técnicas obviamente a todas las personas. Personas en situación de discapacidad con apoyo para su movilidad urbana en el sistema de transporte masivo mío, que se espera tener cubiertas 700 y ya tenemos 330. Hay unos indicadores de producto que también nos miden, tienen que ver con niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad vinculados en juegos deportivos para personas con discapacidad. Aquí estoy trayendo lo que hace específicamente la Secretaría de Deporte y Recreación, que tiene como meta tener a 600 niños y niñas al 2015 vinculadas. Personas con discapacidad y sus familias atendidas desde los distintos programas esperan, aparece ND en la línea de base, no se tenía una línea de base a comienzos del programa y esperamos en el transcurso de la administración atender 3.000 en total. Vehículos del sistema integrado de transporte masivo mío adecuado para el uso de personas con discapacidad. Al comienzo de la administración se recibió que solo había el 36% de los vehículos adecuados, se espera terminar con el 55% de los vehículos. Infraestructura del sistema integrado de transporte masivo mío, adecuado para el uso de personas con discapacidad, también se tenía el 36% y se espera tener el 70% de la infraestructura a 2015. Integrado de transporte masivo mío adecuado para el uso de personas con discapacidad en óptimas condiciones de operatividad que cumplen los estándares de calidad, se espera que se cubra el 50% al 2015, y adquisición de nuevos vehículos del sistema integrado de transporte masivo mío adecuados para el uso de personas con discapacidad, se espera que sean el 100% de los vehículos nuevos los que se adecúen para este tema. Históricamente, y revisando, levantando la información de todos los programas que se han hecho a nivel transversal de la administración, tenemos estos niveles de inversión por años. Aquí está, como les digo, todas las dependencias de la administración involucradas, y hay tantos recursos que han sido direccionados desde las mismas comunidades, no sé si lo saben,
les cuento un poco, existen recursos de dependencia, que son los recursos que cada secretaría de manera directa establece cómo utilizarlos de cara a los programas y las metas que debe cumplir. Pero también existen unos recursos de situado fiscal, que son en el marco de la participación ciudadana. Existe en cada comuna juntas de acción comunal que conforman sus presidentes lo que se llama un comité de planificación. Y ese comité de planificación cada año se establece frente a una partida, que son los recursos de situado fiscal, que recibe, de qué manera los va a invertir en su comuna. Entonces aquí estamos juntando tanto los recursos que por dependencia, por programas directamente las administraciones anteriores y las actuales están haciendo, como los recursos que también las personas de las comunidades establecen de manera directa que se hagan para proyectos para personas con discapacidad en las comunas. Entonces en el 2009 fueron 978.000 millones, en el 2010 580.386 millones, 386, en el 2011 424 millones, perdón, estoy leyendo mal, es los recursos que solo la Secretaría ha invertido, yo sí decía, perdón, me retracto, leí mal la representación, es solo mi dependencia. Y, insisto, aquí no estoy metiendo, y sí estoy metiendo tanto los recursos de situado fiscal como los recursos de dependencia, pero es solo de la Secretaría, discúlpenme. En el 2009, 978 millones, en el 2010, 580 millones, en el 2011, 424 millones, que es cuando empieza la administración, 757 en el 2012, 640 millones en el 2013 y en el 2014 975 millones. Estos son unos cuadros horrorosos pero interesantes, porque sí, digo horrorosos porque son desgastantes, pero es importante que los conozcan. ¿Por qué? Porque es la manera en que se hace el seguimiento a las administraciones y es la manera en que ustedes como estudiantes, pero sobre todo como ciudadanos y ciudadanas, pueden monitorear y a su vez exigir y preguntar y solicitar la información con respecto a las metas que el municipio tiene y se ha establecido, en particular con relación a la temática de población, atención a población con discapacidad, y a su vez nos monitorean para ver si estamos cumpliendo o no. En ese sentido, quiero contarles, las metas que tenemos específicamente son, en el periodo 2012-2015 se incrementa en 1.788 las personas con discapacidad que reciben ayudas técnicas. A la fecha, a 2014, a marzo, teníamos cumplidos en la meta el 76,85%. En el periodo 2012-2015 hay 700 personas con discapacidad con apoyo para su movilidad urbana en el sistema de transporte masivo MIO. A la fecha tenemos cumplida la meta del 104%. No significa que no se siga haciendo. Y eso significa también que hay que pensarse las metas, ¿no? Que a veces las metas son insuficientes. En el periodo 2012-2015 se atienden 3.000 personas con discapacidad y su familia. A la fecha tenemos la meta cumplida en un 64%. En el periodo 2012-2015 se atienden 400 personas con discapacidad y sus familias. Tenemos cumplida la meta en un 82%. A diciembre de 2015, 880 personas con discapacidad han sido beneficiadas por el Banco de Ayudas Técnicas. Tenemos la meta cumplida en un 84%. A diciembre de 2015 se implementa un programa de capacitación en emprendimiento para la población con discapacidad. Se tiene cubierta en un 100%. Y básicamente, insisto, esta información, si bien es cierto, es ladrilluda, da pereza, sí, vuelvo e insisto, es la información que hace posible el seguimiento a la gestión de la administración pública. Es la información también que permite que ustedes desde sus áreas de trabajo, sea en este momento la universidad desde el grupo de investigación, ustedes como estudiantes que de pronto se sueñan en algún momento trabajar en lo público o incidir en lo público o ayudar a las poblaciones para que lo público funcione, y asimismo los grupos directamente aquí presentes que trabajan el tema y que son líderes de la población, también exigirnos como administración frente a las temáticas que tenemos que cumplir. Por eso me vi en la necesidad de contárselos, disculpen lo ladrilludo. Ahora, para terminar, les quiero contar
el Sistema Nacional de Discapacidad, cómo está organizado en Colombia y cómo de esa manera su organización nos obliga a lo municipal a cumplir ciertas acciones y por qué en el marco de esa organización es importante que se construyan las políticas públicas, que es lo que estamos adelantando, y se construya también la actualización del Comité Municipal de Discapacidad. El Sistema Nacional, y lo leo de manera tácita, establece que su papel, que está en el marco de la Ley 1145 del 2007, es impulsar la formulación e implementación de la política pública en discapacidad en forma coordinada entre las entidades públicas del orden nacional, regional y local, las organizaciones de personas con y en situación de discapacidad y la sociedad civil, con el fin de promocionar y garantizar sus derechos fundamentales en el marco de los derechos humanos. Así las cosas, este Sistema Nacional es un trabajo también bastante importante porque nos obliga a los entes locales a no trabajar a la loca, y qué pena que use ese término, pero a veces podemos quedarnos en acciones aisladas, sino que nos invita a articularnos de manera clara con el departamento y la nación, de manera tal que el ejercicio de construcción y ejecución de las políticas públicas sea armónico y organizado. Entonces, este sistema lo comprenden el gobierno y la sociedad civil. Es amarrado por la política pública y por los derechos a nivel nacional, territorial y local. Esta política pública nos da orientaciones, nos da normas, actividades, nos establece recursos y nos da programas. Y esto es también muy importante, porque a nivel municipal hay recursos, muchas veces, la gran mayoría, limitados. Pero resulta que hay recursos nacionales que se pueden bajar. Y nuestro deber como municipio, en el marco de esa articulación y en la medida en que la nación coloque recursos de orden nacional que puedan ser ejecutados en lo local, es hacer que esos recursos bajen. Así las cosas, la ley establece que existe un Consejo Nacional de Discapacidad que lo integran los sistemas, los niveles del Sistema Nacional de Discapacidad son el Ministerio de Protección Social, el ICBF, ya son las entidades en el nivel nacional. Hay unos enlaces sectoriales que son el Ministerio, en la cabeza el Ministerio de Protección Social, baja el Comité Nacional de Discapacidad, sigue el Comité Departamental y finalmente los comités municipales y comités, puede ser O o I, y comités locales, que es también la apuesta. Estamos apostando porque, como les contaba, existe también desde las comunas la posibilidad de direccionar proyectos para población específica. En esos direccionamientos a veces no logran ser incluyentes y no logran tener proyectos específicos para la población con discapacidad, o a veces logran tenerlos pero no son la calidad de proyectos que la población requiere y necesita. Esos comités no solo están integrados por las juntas de acción comunal, sino que a su vez deben tener representantes escogidos de manera en asamblea por las organizaciones y líderes de las distintas poblaciones, es decir, los comités de planificación deben tener representantes de las comunidades afro, de las mujeres, de la población con discapacidad y adulto mayor y así sucesivamente. La apuesta entonces es que en el marco de la política pública se construyan los comités locales, que sean los comités que desde las comunas tanto estén integrados primero por los líderes, organizaciones de la población con discapacidad y que lleven sus necesidades específicas y los proyectos de verdad de una calidad mucho mejor, porque muchas veces son proyectos más pensados en capacitaciones de poco impacto, ¿ya? Más como de ocupar el tiempo libre, pero que no están llegando a atenuar las problemáticas reales, pero adicionalmente que patentan esa mirada de exclusión y del pobrecito que se nos activa a veces al interior, que creemos que
las personas con discapacidad no tenemos o no estamos en la facultad ni de ser profesionales, ni de ejercer un cargo público o desarrollar alguna actividad. Si seguimos manejando esa mirada en donde simplemente es un tema de ocupar el tiempo libre, no estamos solucionando nada, no estamos haciendo cosas de fondo. Y es por eso que es necesario que estos comités locales se organicen. Así las cosas, estos tanto el Consejo Nacional de Discapacidad, los grupos de enlace sectorial, son unas instancias técnicas de construcción, de concertación y coordinación de planes, proyectos y programas del Consejo Nacional de Discapacidad. Allí confluyen el gobierno, la sociedad civil, el Departamento Nacional de Planeación y los ministerios. En el Ministerio de Protección Social es el rector del Sistema Nacional de Discapacidad. El Consejo Nacional de Discapacidad es un órgano consultor, asesor, y es el que hace el seguimiento y evaluación del sistema. Es decir, si en algún momento el Consejo Municipal de Discapacidad tiene alguna duda frente a su funcionamiento, tiene algún requerimiento, tiene alguna incidencia que requiera aclarar de cara al papel, por ejemplo, que el municipio está jugando en términos del funcionamiento del comité municipal, a quien se comunica y a quien le consulta y a quien le pide a su vez que establezca las observaciones de rigor, es ese Comité Nacional de Discapacidad. El departamental cumple un nivel intermedio, también hace concertación y asesoría, hace también seguimiento. Y el municipal, como les explicaba, son los niveles de deliberación, construcción y seguimiento de las acciones públicas y de la política pública. Para que este sistema funcione, son importantes ciertas cosas. A nivel nacional debe haber una articulación entre la nación y el departamento, porque esto permite fortalecer tanto a los comités departamentales y los respectivos comités municipales en cada departamento. Y adicionalmente genera un diálogo activo, porque asimismo como hay recursos de la nación que se pueden bajar, hay recursos del departamento, si el departamento está con recursos que también se pueden bajar y aplicar en lo local. También se requieren unas articulaciones públicas de las personas con discapacidad, la sociedad civil organizada, la academia y las empresas privadas que permitan activar y dinamizar estos comités de discapacidad y generar un diálogo activo, pero que termine en acciones concretas de inclusión específica, que muy seguramente ustedes todo este ladrillo un poco lo van a entender mucho mejor cuando Zoraida hable. Zoraida es una expresión, lo que ella va a presentar es una expresión de una manera específica y concreta, de forma de que la inclusión se pueda llevar a cabo desde el ámbito público y privado, y en donde la alcaldía tiene el deber de articularse, y que de hecho lo estamos haciendo. Asimismo, se debe hacer una articulación interinstitucional. Con esto lo quiero decir que es que el comité no solo trata los temas de política pública entre las dependencias de la administración, sino con cada una de las entidades del orden público y privado que tenemos responsabilidad con la población con discapacidad, porque debemos desarrollar un esquema de trabajo que permita tanto identificar necesidades y generar un plan de acción y cumplirlo. Pero asimismo, fortalecer el rol de ese comité de discapacidad, que es la instancia, insisto, es la instancia llamada a hacerle seguimiento a la política pública y al actuar de la administración con relación a las acciones que se lleven de cara a la población. ¿Quiénes son los actores que participan en esto? Las organizaciones de personas con discapacidad, y que tengan tanto, hay líderes, hay grupos naturales, pero también hay personas organizadas de manera legal. Está también la sociedad civil organizada, que no necesariamente la integran personas con discapacidad, pero sí, por ejemplo, las fundaciones que trabajan o prestan un servicio de salud, etcétera. El sector privado, la academia, están las universidades regionales, obviamente, y las entidades públicas, ministerios, el departamento, los municipios, Conciencias y el SENA, porque todos tenemos en ese sentido corresponsabilidad en el trabajo de la política pública y en la implementación. En Cali, ¿cómo está
actualmente conformado el Consejo Municipal, y que de hecho es un esquema que se ha repetido, que así lo integra también a nivel departamental. Hay una Secretaría Técnica que es la responsabilidad de la dependencia de bienestar social, de mi dependencia, que soy responsable tanto de que existe una política de discapacidad, de monitorear la ejecución de la política de discapacidad, entendiendo, y aclaro que esta nos compromete a toda la administración, es decir, bienestar social es quien invita permanentemente, sensibiliza y además recuerda a todas las dependencias de la administración que tenemos responsabilidad de establecer acciones directas con la población con discapacidad en el marco de un plan de desarrollo, y a su vez le invita a todas estas dependencias a que muestren sus resultados, porque esos resultados hay que presentarlos al Comité Municipal de Discapacidad. En ese comité debemos asistir el secretario de Cultura, el secretario de Deporte, secretaria de Salud, de Educación, de Tránsito y Transporte, la Secretaría de Desarrollo Territorial, el director de Planeación. Debe haber un representante por cada uno de los tipos de discapacidad: discapacidad física, auditiva, visual, múltiple, representantes de organizaciones de padres de familia con discapacidad mental, de las personas con discapacidad mental y cognitiva, representante de organizaciones de talla baja y representantes de personas jurídicas cuya capacidad de actuación gira en torno a la discapacidad. Y ese comité debe funcionar, al menos sesionar 4 veces mínimo, estamos hablando del mínimo, en el año, y en esas sesiones 4 veces mínimas en el año, tanto se hace seguimiento, insisto, a la política pública, pero también se hacen proposiciones de cara a mejorar o a implementar acciones o programas específicos o corregir errores que se estén dando y que se han sido identificados en el actuar de la administración con respecto a la población. No se aburran, esto es interesante. Este comité tiene muchas funciones. Formulación del plan de acción de la política pública, es decir, el municipio construye la política pública, pero hay que hacerle un seguimiento y hay que de manera conjunta establecer cómo se va a implementar, porque ustedes saben que la política pública tiene una visión del deber ser y de largo aliento. Pero cuando ya decimos, bueno, ¿y eso cómo se aplica? ¿Cómo lo hacemos? Hay que aterrizarla año a año. Es el comité municipal el que, en conjunto con la administración, construye ese plan de acción. Promueve la deliberación, construcción y seguimiento a la misma. Articula acciones con otros comités, porque existen comités, así como existe el comité de la población con discapacidad que hace seguimiento a la política, está el de adulto mayor, está el de mujeres y de varias poblaciones que a su vez trabajan temáticas específicas, pero resulta que en el marco de la transversalidad, pero además de la realidad, uno no solo es mujer. Por ejemplo, yo soy mujer, pero también soy negra, entonces soy afro, tengo una discapacidad, y etcétera. Quiere decir que la transversalidad nos obliga no solo a pensarnos con relación en una sola condición, sino en la integralidad como seres humanos, y en ese sentido las acciones que los otros comités estén haciendo influyen y determinan también la acción que hace el comité de discapacidad. Promover la conformación y fortalecimiento de organizaciones, consolidar información sobre la conformación de los comités locales de discapacidad en la ciudad, concertar políticas de atención para la población desde los comités de política social, promover y hacer difusión del cumplimiento de los derechos y las normas, participar ante el comité departamental y las demás que asignen la ley y las demás que en el marco de el ejercicio de incidencia y seguimiento el comité establezca. Y finalmente, este Sistema Nacional de Discapacidad que estamos trabajando desde la administración para que Cali funcione de manera idónea, entonces es el engranaje de los subsistemas de municipios locales, de los enlaces sectoriales, de los grupos de enlace sectorial, del subsistema departamental, del Consejo Nacional de Discapacidad, del Ministerio de Salud y de la Secretaría Técnica que la administración desarrolla.